y nos vamos para ello una vez más, en este caso aquí al listado, el tema 6 lengua, igual, se sigue manteniendo esa estructura de de las tres partes. Hay otra cosa que se me olvidaba decir y es que todas las unidades que nos quedan, con los ejercicios que haya que hacer, todos van a tener una misma fecha de entrega, el 17 de mayo. Es decir, esta vez no vamos a decir, bueno, pues el 20 de abril, una, el 14. Todas, es decir, los ejercicios del 6 7 y de las otras unidades que veamos, todas tienen como fecha límite en nivel uno y nivel 2 el 17 de mayo como fecha de entrega, ¿vale? Yo sé que alguno de vosotros ya habéis entregado de alguna de las unidades que vamos a empezar, perfecto, sin problema. Pero ya digo, si queréis un poco ir adaptando vuestro estudio, etcétera, porque claro, no es solo lengua e inglés, es todas las demás asignaturas. Pues ya digo, todas las actividades, empezando por las del tema 6 hasta las del último tema que veamos, todas tienen la misma fecha de entrega del 17 de mayo, ¿vale? Eso sí, después del 17 de mayo, ni repescas ni nada, sino que eso es ya la fecha última límite y se acabó. Y aprovecho también, ya que estamos hablando de esto, que ya sabes que cada trimestre hay una lectura voluntaria de lengua, en el caso del tercer trimestre, que ya se abrió, es Historia de una escalera, una de las obras de teatro más representativas de nuestro teatro, ¿no? Del siglo XX. Bueno, pues hasta el 22 de mayo se puede hacer el cuestionario que va asociado a esa lectura, ¿no? Y estamos en vídeo del tema 6 y demás, lo recuerdo de todas maneras. Ya sabéis que para acceder a las lecturas, vuelvo a la página principal del curso, bajo hasta el menú de cajas, como digo yo, de botones, y donde dice lecturas trimestrales, ahí tenéis pues tanto como ha venido ocurriendo durante todo el curso, tanto el texto de lectura como el cuestionario, ¿vale? En este caso, historia de una escalera, ahí está el cuestionario y aquí tenéis la lectura, ¿vale? Bueno, pues ahora sí vamos entonces a empezar por el tema 6, porque también pues siempre, como empezamos siempre por la tipología textual, el tipo de texto, ¿no? Que en este caso es el ensayo y la tertulia. Bueno, el ensayo y la tertulia, aunque bueno, lo vamos a ir viendo y repasando y tal, pero en realidad es como una ampliación o como darle una nueva vuelta de tuerca a un tipo de texto que ya hemos visto, que es el texto argumentativo, ¿no? Que lo hemos ido viendo de forma directa en el tema, creo recordar, el tema 4 y luego pues de alguna otra manera en otros temas. Y es verdad que es un texto muy relevante porque, si recordáis, en esencia el texto argumentativo era presentar una opinión y justificar esa opinión a través de una serie de razonamientos, argumentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, eh, en este caso, este ensayo, esta tertulia, es como digo, es una ampliación, no una vuelta de tuerca, a hablar un poco más de tipos específicos de textos argumentativos. Así que bueno, pues vamos a verlo. Bueno, veis que me emití pues lo de siempre, ¿no? Dentro de la sección de tipología textual y vamos hasta el final y ahí tendríamos pues el material, ¿no? Del ensayo y la tertulia. Bueno, ya mencionamos el ensayo, aunque fuera de pasada, cuando hablamos de esos textos argumentativos, porque el ensayo no es sino eso, es un texto argumentativo, que puede ser más amplio o que puede ser más reducido en cuanto al tamaño, en cuanto a la extensión, en prosa, por supuesto, y en el que se analiza o se expone o se explica, como dice ahí, un tema concreto, profundidad, ¿vale? Y en el que el autor de ese ensayo, de ese texto, lógicamente que conoce bien ese tema, expresa su opinión, sus ideas, su pensamiento, como dice ahí, y lo argumenta y lo razona, pues, con ideas, ejemplos, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente es un texto argumentativo. ¿Cuál es, digamos, entonces lo que lo hace más específico, lo que lo hace un poco diferente? Que es, como dice un poco más abajo, muy personal y subjetivo. ¿Mm? Es decir, sigue esa misma estructura, yo opino esto sobre este tema, estas son mis razones por las cuales yo creo que mi opinión es la válida, ¿no? La que vale y demás, pero todo desde un punto de vista muy, muy personal y muy subjetivo. Es decir,
Es como si el autor se implicara personalmente, sus ideas, su sistema de pensamiento, se implicara directamente en ese ensayo, ¿no? La expresión de opiniones siempre es, digamos, bastante personal, pero en este caso va un poco más allá. ¿Por qué? Porque no se trata, como digo, solo de expresar cuál es mi opinión y las ideas que la sustentan. Es hacerlo también, expresarlo de una manera personal. Es decir, que a la hora de escribir un ensayo, los ensayos eh, que también pudieran calificarse ciertos discursos y conversaciones como ensayo, pero básicamente son escritos. Insisto, a la hora de crear el ensayo, el autor no solo se preocupa en lo que va a decir, en su opinión personal, en los argumentos de diferente tipo que va a utilizar, sino que también se preocupa en cómo lo va a decir, en expresarlo de una manera propia, con un estilo propio, con un vocabulario propio, utilizando, si es necesario, imágenes, metáforas, es decir, figuras retóricas, a veces, ¿no? Pues dando, digamos, un carácter un tanto literario al ensayo. Esa es la principal diferencia. Que son obras muy personales, insisto, aparte de la opinión y todo el aparato intelectual, porque el estilo, la forma de escribirlo, lo que utiliza, qué lenguaje utiliza, qué palabras, qué figuras retóricas puede utilizar, lo que le dan esa dimensión literaria. Por lo tanto, tendríamos un texto que es, claro, riguroso, es científico, es objetivo, ¿no? Porque me cuenta a mí, me habla de una serie de elementos, ¿no? Sobre todo en los razonamientos en los que yo me puedo apoyar, de científicas, de datos, etcétera, pero también tiene esa dimensión artística, literaria, porque como lo expreso, como lo cuento, tiene un estilo propio, un estilo de un escritor, ¿vale? Es lo que dice ahí, digamos, esa combinación entre lo riguroso y la libertad, el tono diferente, libre, a la hora de escribirlo, escribir el ensayo, ¿no? Ese carácter, ese doble carácter científico eh, y, y artístico, ¿no? Es por eso que muchas veces ensayos que se publican, porque claro, uno tiene la idea de que si el ensayo es algo como normalmente o coloquialmente uno piensa que el ensayo es un tipo de texto muy académico, muy intelectual, editados en libros que solo consumen o que solo leen expertos en la materia, y hay ensayos así. Pero el ensayo es mucho más. Como digo, ese texto que da cabida a un estilo de escritura. Entonces eso hace, como digo, que hay ensayos muy populares, libros muy populares que llegan, pueden llegar a todo el mundo, especialmente a gente que no es experta en un tema concreto y que quiere saber sobre ese tema, ¿no? Hace unos años hubo un ensayo muy famoso que supongo que se seguirá vendiendo, era un eh, académico o escritor israelí, no me acuerdo del nombre, pero era Sapiens, creo que se llamaba, y hablaba pues, del hombre, de la evolución del hombre, ¿no? Justo desde ese punto de vista, riguroso, con ideas científicas, pero con su propia opinión y en un estilo literario, ameno, como dice ahí, entretenido, y que por lo tanto que puede llegar a más público, más gente, ¿no? Que por eso que en los últimos años, cuando uno va a una librería o consulta, pues, ventas de libro y tal, este género del ensayo, es decir, estos textos argumentativos extensos, expandidos y con carácter literario, también se venden, ¿no? Y son bastante populares. Bueno, el ensayo, evidentemente, también, al igual que todo texto argumentativo, como nos indican ahí, es también una base para una reflexión del lector, ¿no? Para conocer, saber más sobre un tema concreto y, por lo tanto, formarse una opinión. Como ese ensayo, ese texto, pues lógicamente explica, da opinión, pero explica y razona, pues tiene que ser un texto claro y un texto organizado, estructurado en unas partes muy claras, ¿no? Tener en cuenta, como dice ahí, que las ideas que aparecen, las ideas que se recogen en esos textos a veces son complejas, son difíciles de entender. Entonces, los autores, si están escribiendo, insisto, un ensayo para mucha gente, para que lo lea mucha gente, tienen que organizar muy bien el texto para que, al estar bien organizado, la gente pueda acceder, comprenderlo mejor y todas esas ideas complejas que se engarzan, que se relacionan entre sí, también tienen que estar muy bien organizadas, muy bien ordenadas, primero una, a continuación otra, más adelante otra, para, vuelvo a decir, que se entienda o se comprenda, ¿no?
Eh, Dividir el texto en una serie de partes, que ahora vamos a ver, que es como un esquema general, digamos. Establecer conexiones utilizando el vocabulario concreto, exacto, ¿no? Por ejemplo, pues, conectores que conecten párrafos entre sí o conectores que conecten frases entre sí. Todo eso es muy importante, insisto, porque la idea es, teniendo en cuenta esa parte literaria, teniendo en cuenta esa parte rigurosa y científica del ensayo, explicarlo de tal manera que todo el mundo o una gran cantidad de personas pueda entender. ¿Vale? Entonces, para eso el texto tiene que estar bien organizado, para que el lector se... Aquí empiezo e introduzco el tema. Luego sigo, luego termino. Y dentro del texto, las ideas, las oraciones, los párrafos deben estar bien conectados. Y para ello utilizaremos el vocabulario que sea necesario, partículas, conectores, etcétera, etcétera. Ahí estáis viendo lo que es la estructura general del texto, del ensayo, ¿no? Pues que es prácticamente la que hemos venido viendo con cualquier tipo de texto, aunque con diferentes nombres, durante el curso, ¿no? Pues que es una introducción, donde se presentaría lógicamente el tema, puede incluso que ya anunciar cuál es la opinión, etcétera. El cuerpo argumentativo, donde puede anunciar o repetir esa opinión y ya llenarla de argumentos, es decir, justificar esa opinión, mi pensamiento sobre el tema concreto, con ideas, argumentos, razones, y por último cerrar dicho ensayo, dicho texto, con una conclusión en la que más o menos convenzas al lector de que eso que has dicho, por supuesto que lo crees, a tus días y que es la válida, ¿no? La opinión. Esto, vuelvo a insistir, sirve tanto para un ensayo de media carilla de folio como para estos libros de cientos de páginas que comento, ¿no? Lógicamente ahí ya la estructura sería más compleja, pero en esencia respetaría eso. Bueno, el ensayo es por todo esto que estoy diciendo, como se indica ahí, podría considerarse también un género literario. De hecho, hemos visto algunos movimientos literarios donde sus representantes lo eran, es decir, pertenecían a ese movimiento por la escritura de ensayos con ese carácter literario, más que de poesía o de novela, etcétera, ¿no? Recuerdo quizás el más relevante que fue cuando vimos el novecentismo a José Ortega y Gasset, ¿no? Este intelectual que sobre todo conocido ha pasado a la historia de la literatura, a la historia de la literatura, perdón, por sus ensayos de carácter filosófico, de carácter político, etcétera, etcétera, pero que tenían ese valor literario. Bueno, pues es un género literario en sí mismo, por tanto, el ensayo, ¿no? Y hay como tres categorías, se puede decir, ¿no? El primero, el que dice ahí, ensayo expositivo o exposición de ideas, ¿no? Bueno, estos son los textos más o menos breves, como dicen, claros, concisos, en el que, como puede aparecer, por ejemplo, en un artículo de periódico, ¿no? No muy extenso. Entonces, donde se habla de un tema, realmente no es una profundidad, pero bueno, se habla de ese tema, se expresa un poco cuál es la idea del autor, qué razones cuentan esa idea, y puede ser cualquier tema, ¿no? Científico, social, político, filosófico. Estos ensayos expositivos, exposición de ideas, insisto, son los breves y pueden aparecer en una revista, en un blog en internet, pueden aparecer en un periódico. Son opiniones argumentadas por parte de un autor de un texto, o sea, de un tema concreto, pero sin profundizar mucho, ¿no? Porque no hay espacio, ni hay tiempo. Luego tendríamos el ensayo académico. Bueno, ese es el que, digamos, es el más elevado en cuanto a su nivel y se reduciría a, como dice, el ámbito académico, es decir, pues, universidades, instituciones de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ya la cuestión, el tema que se presente o que se analice, se hace con gran profundidad y muchas veces, aunque no lo comentéis, de manera muy específica, ¿no? Pues, se me ocurre, por ejemplo, que circunstancias familiares y tal, ¿no? Los ensayos en los que se trata aspectos de diferentes enfermedades para que los médicos se actualicen, conozcan más información sobre ese tema en concreto, suelen ser muy específicos, ¿no? Es decir, pues de repente un oncólogo, los especialistas del cáncer que tratan sobre todo cánceres pues del aparato digestivo y demás. Y ahora aparece un artículo académico, un ensayo súper elevado académico en el que
circunstancias de evolución de la célula, la parte, no sé qué, no sé cuánto, del colon, tal y tal. Es decir, una cosa muy específica, ¿no? Es decir, cuando el cáncer de colon se desarrolla justo ahí en ese sitio, ¿qué pasa con la célula? Bueno, estaríamos por lo tanto ya en ensayos de gran nivel, lógicamente que solo puede ir dirigido a especialistas en los temas que se tratan, porque se tratan de manera muy profunda y específica, ¿no? Y citando pues otros artículos, citando científicos, citando autores de prestigio, otras obras en las que se ha hecho referencia o que han permitido hacer ese trabajo o inspirarlo. Y por último, el que me estaba refiriendo, el que quizás más nos interesa a nosotros, que es el ensayo literario, que es ya, digamos, un poco el que llega a más público, a más gente. Eh, el ensayo literario, vuelvo a decir, no tiene un carácter de superficialidad o de poco seriedad, no, no, es un texto, como dice, formal, ¿vale? En el que se analiza un tema y ahora se analiza ya de manera profunda, pero como en el expositivo, ¿no? Se analiza de una manera profunda, es decir, el autor sabe muy bien de lo que está hablando y lo expone al público de esa manera, ¿no? Y hay citas y hay referencias a otros autores que han escrito del tema, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que dentro de esa rigurosidad, como hemos dicho, se abre el ensayo literario, se abre más a llegar a un público mucho más amplio, ¿vale? Eh, Porque el estilo, la forma en la que está escrito no es una forma académica, seria, intelectual, sino es una forma tiene un carácter literario, ¿vale? Es decir, imaginaos que es como si se habla, no sé, de la evolución del uso del agua en los cultivos en España, pero se hiciera como si fuera una narración, una novela, algo así, ¿no? Eh, claro, como decía ahí, lo que se busca es que el lector, además que ya está interesado de por sí, por eso ha comprado ese ensayo, también se quede, es decir, también lo lea por ese estilo, pela su sensibilidad, introduce esos temas, esos elementos más literarios, ¿no? Como, insisto, con carácter narrativo, imágenes, la preocupación por el hombre, por el mundo en general, por el paisaje, etcétera, etcétera, ¿no? Este ensayo al que hacía referencia al principio, Sapiens, que fue muy famoso hace como unos 5 años o por ahí, precisamente esa era la idea. Quiero decir, es por eso que tuvo ese gran éxito, ¿no? Porque se contaba esa evolución, esa antropología del hombre, podríamos decir, pero como una especie de narración común, ¿no? Por eso esos autores, pues digo, son muy conocidos, se venden mucho, etcétera, etcétera. Y ya digo, bueno, es entre comillas el que más nos interesa porque es el que más encaja con la literatura. Bueno, ahí tenéis, bueno, el enlace por si quisierais ver ejemplos un poco más concretos de ensayos de carácter literario, ¿no? Y por último, la tertulia. Si antes hemos dicho que el ensayo tenía un carácter fundamentalmente escrito, la tertulia tiene al contrario un carácter fundamentalmente oral. Es más, es que si no, no se podría hablar de tertulia. Nuevamente es una variación del texto argumentativo, ¿no? Las tertulias, ahora veremos que pueden estar muy organizadas o nada organizadas. Cuando yo me junto con amigos, con familiares, y empezamos a hablar de un tema concreto y uno piensa una cosa y otro piensa otra, y vamos contrastando opiniones y argumentos, lo que dice ahí, un encuentro informal, eso es una tertulia. Eso es una tertulia. Sí es verdad que hay un carácter, perdón, que hay un elemento para considerar una conversación formal u organizada, más organizada, y llamar tertulia. Es que tiene que girar en torno a un tema concreto. Luego, a partir de ese tema o relacionado con él, se pueden derivar eh, otras ideas, otros temas, como digo, pero en la tertulia siempre sobre un tema concreto, ¿no? Pues si estoy con mis amigos y tal, pues vamos a hablar del partido tal. Pues me refiero al partido de fútbol. No vamos a provocar conflictos, ¿no? No políticos, sino, bueno, quien quiera también puede hablar de eso, claro. Pero entonces, pues estoy con los amigos y tal y hablamos de eso. Hemos quedado a lo mejor para ver otro partido y hablamos del de la semana anterior. Eso es una tertulia, informal, espontánea, pero en cualquier caso es una tertulia porque se está tratando un tema concreto. Bueno, evidentemente, pues es algo dialogado,
es bidireccional, que si recordáis cuando hablamos de esto en el texto argumentativo, bidireccional quiere decir que hay interacción. Es decir, hay una persona que expresa su opinión y da sus argumentos, a continuación otra rebate esa opinión con otra opinión que a lo mejor es contraria a sus argumentos, el primer emisor vuelve a intervenir, etcétera, etcétera. Esa es la idea de la bidireccionalidad, ¿no? En condiciones ideales, una tertulia, una conversación de ese tipo, como dice ahí, fomentaría o permitiría practicar o poner en valor, como se dice también ahora, valores o ideas como la igualdad, el respeto, la tolerancia, porque claro, todo eso entra en juego, porque si yo voy a escuchar opiniones diferentes, a veces muy contrarias, totalmente opuestas a las mías, pero tengo que valorar que son iguales, tienen la misma calidad, digamos, ¿no? El mismo nivel de veracidad para esa otra persona que las mías, hay que respetar, hay que tolerar, ¿no? Entender, y a veces también, bueno, pues ser solidarios, ¿no? Con ciertos elementos de los que se hablan, ¿no? Y los que de repente pues todo el mundo podemos estar de acuerdo y por lo tanto entre todos ser solidarios y compartir esa opinión, ¿no? Es decir, condiciones ideales sería, como decíais, intercambiar saber y experiencias, ¿no? A través de tu opinión y argumentos, pues yo aprendo a lo mejor cosas sobre un tema, sobre el tema concreto que no sabía o sé de esa otra persona, que a lo mejor cosas, experiencias que no sabía. En definitiva, una experiencia que, insisto nuevamente, por tercera vez, en condiciones ideales debería ser bastante enriquecedora, ¿no? Bueno, ya sabemos que los tiempos, desgraciadamente, no están para eso, ¿no? Sino que tertulias en radio y tertulias organizadas, que a lo mejor podemos ver pues en un local bar o en un restaurante, en televisión, pues a veces en ese sentido es un poco descontrol. Es un poco descontrol porque no hay ese respeto, no hay ese entendimiento, sino que lo único que se quiere es imponer la idea, mi idea sobre los demás, y si es posible no dejar hablar a nadie, ¿no? Y, por supuesto, despreciar, presentar como no ya solo como no válida, ¿no? Sino como incluso totalmente desprestigiada, peligrosa, etcétera, etcétera, las ideas de otros intervinientes. Normalmente, insisto, entonces lo que llamamos propiamente de tertulias si son actos, eventos más organizados, ¿no? En el que se reúnen una serie de personas que van a hablar de un tema concreto y que conocen, lógicamente, sobre ese tema, ¿no? Eh, Hay como dos tipos de personas o dos grupos de intervinientes en esas tertulias. Ahí dice que puede pertenecer al mundo intelectual, sí o no. Tienen por qué. En cualquier caso, lo importante sí es, digo, que sepan, que tengan una idea clara y conocimiento, a ser posible, en algunos casos profundos, sobre ese tema. Las tertulias siempre van a tener, ya lo comentamos también en su momento cuando hicimos referencia de pasada a este texto argumentativo, el moderador, que es la persona que inicia y cierra la tertulia, que la guía, la dirige, la que controla de alguna manera, ¿no? Esas intervenciones, ¿no? De manera que alguien no ocupe o no hable demasiado para impedir que otra persona hable. Es decir, puede decir, bueno, pues hasta aquí, ahora vamos con el otro interviniente, etcétera. O sea, ¿no? Lleva un poco el control, la guía, porque realmente la tertulia es bastante libre y espontánea de ese encuentro, ¿no? Para que, digamos, las cosas no se salgan de mal. Y a veces se salen, pero bueno. Y luego, lógicamente, pues todos los intervinientes, los que van a hablar, que son los tertulianos o con tertulia, y los que ya van a opinar y expresar sus razones y demás. Y volvemos a insistir en la teoría, intercambio de ideas, intercambio de opiniones, aunque desgraciadamente eso cada vez se esté perdiendo más, ¿no? Las tertulias pueden ser a través de un programa de radio, un programa de televisión, a veces también, aunque eso es cada vez más menos común y también con un carácter más exclusivo, tertulias de escritores, de pintores, de intelectuales que se reúnen semanalmente o cada 15 días, es decir, con cierta periodicidad en un restaurante, en un local concreto. En Madrid, quizá, y dentro del mundo literario, quizá una de estas tertulias, de este grupo de artistas que se reunían semanalmente para hablar de algo, es el de el Café Gijón, que está ahí
antes de llegar si se viene de Neptuno, antes de llegar a Colón, a Colón y tal, ¿no? ¿Antes de llegar o después? Creo que es antes de llegar, sí. Bueno, es un café muy tradicional en Madrid, con historia y repito que tiene ese carácter un poco literario, porque ahí ha habido siempre, creo que ahora están intentando retomarla, una, una tertulia en la que participaban escritores, pintores, etcétera, y en la que se reunían para hablar de cualquier cosa, ¿no? Si es un evento, como decía, más organizado, ¿no? Claro, un debate o en una universidad o demás, pues el moderador sería, digamos, el que establecería al principio esas reglas, ¿no? De los intervinientes, eh, más o menos lo que tenéis ahí, ¿no? Como carácter general. Luego, como suele ocurrir, esas características, esas normas, dependiendo de la situación concreta pueden variar. Pero básicamente se respetarían esas cuatro reglas o normas que se indican ahí, ¿no? Pues que hay una presentación por parte del moderador, de todos los intervinientes, normalmente es nombres, cargos, etcétera. Es decir, un poco para justificar por qué participan en esa tertulia, ¿no? Una introducción, una presentación del tema para abrir ya el debate en sí. Y a continuación, pues ya los intervinientes, ¿no? Los distintos emisores, ¿no? En cada momento, pues que van exponiendo, como dicen, sus ideas, opiniones, razones. Y a partir de ahí, pues ya hay una interacción, ¿no? Normalmente lo que se suele hacer es que se espera que cada interviniente, cada participante de la tertulia exprese su opinión y razones o razón principal sobre el tema y a continuación a partir ya de que se sabe todo el mundo, todos los participantes saben qué piensa cada uno de los que están ahí, de los tertulianos, iniciaría esa interacción más espontánea, ¿no? Ese intercambio de ideas entre los intervinientes, como digo. Y finalmente, cuando ya se llegue el horario que se haya convenido, o bien cuando el debate se extinga, porque puede llegar un momento en que de forma natural el tema ya no dé más de sí y no haya más de lo que hablar, ¿no? No haya más argumentos o ideas. Pues se cierra y el moderador despide y básicamente no tiene, como digo, mucho misterio, ¿no? Al fin y al cabo, una situación de comunicación en la que hay un emisor, como es básico, que irá cambiando de identidad según el tertuliano que participe y una serie de receptores múltiples, ¿no? Porque no solo son los otros tertulianos, sino que si es un evento organizado de cara al público, pues todo ese público que asista también es el receptor, ¿no? La diferencia será que los tertulianos serán receptores o emisores, dependiendo de que vayan interviniendo, y el público siempre será receptor. Eso es como una característica. Nada, ahí tenéis también un enlace a un ejemplo de una tertulia, ¿no? Por si queréis ver algo en acción, ¿no? Aunque ya digo, más o menos todos hemos participado de alguna manera en tertulia. Bueno, pues hasta aquí este texto, el ensayo y la tertulia, ¿vale? Vamos a volver al aula virtual, a la sección. Y en este caso, bueno, pues no hay muchos recursos extra porque realmente los recursos extras como los más digamos, abundante y tal, ya se dieron a partir de la unidad 4 donde el texto argumentativo, pero alguna cosa hay, ¿no? Pues, es por ejemplo, esa foto es una representación de una tertulia. Eh, como digo, las tertulias tienen que girar en torno a un tema concreto. En este caso está claro que primero hay una característica fija, que son todas mujeres, y pues puede ser, ya saber, ¿no? De los que hablarían, ¿no? Pero es una tertulia, es una fotografía que elegí en su momento porque representa eso, ¿no? En este caso se ve que, bueno, es una licorería o algo, ¿no? Porque está súper bien, está súper bien rodeada de bebidas y tal, en el que de repente, de forma periódica, se reunirían y hablarían de un tema concreto, ¿vale? Bueno, realmente el material, ¿no? Extra, pues bueno, como veis hay un enlace, ¿no? Con ejemplos también, igual que los que se referían a los que se referían ahí en la ficha de teoría, aunque en este caso, como dice, grandes autores literarios. Y luego un programa que de repente, pues a lo mejor no vuestros padres, pero sí vuestros abuelos,
recuerdas, bueno, a lo mejor vuestros padres también, ¿no? De cuando eran niños y tal. Programa que era mítico en televisión española que se llamaba La Clave y que era, digamos, pues el sumum de la tertulia en la época, ¿no? En el que había como, bueno, había un moderador, un periodista que era José Luis Balbín, se llamaba, se hizo muy popular, y dividido en dos filas, pues no sé si eran 10 u ocho intervinientes, ¿no? Eran otras épocas. Y había más tolerancia, más respeto, más entendimiento, ¿no? Bueno, imaginaos que esto era en televisión española, frente a la programación de hoy, ¿no? De los programas que hay hoy, o bueno, cuando en un momento en el que todo el mundo veía la televisión porque no había otra cosa, cuando hoy en día, según todos los informes y estadísticas, sobre todo la gente más joven, no ves la televisión, y, etcétera, etcétera. Es decir, es como otro mundo, pero es una representación de una tertulia, en este caso en televisión, que llegaba a todo el mundo, y que intentaban, digamos, expresarse de una manera más cercana a la gente, y bueno, se veía, la gente lo veía y demás, ¿no? El tema en este caso de esa tertulia, de ese programa, eran las epidemias. ¿Ok? Bueno, pues antes de finalizar y pasar a otro contenido, vuelvo a la página ah, principal del tema 6 y lo que decía, ¿no? Las actividades todas hasta el 17 de mayo. Ya sabéis que en lengua tenemos ejercicios voluntarios, que siempre es recomendable hacerlos, pero que si llega el caso por lo que sea y no los hago, no pasa nada. Y el de literatura, ¿no? Que ahora vamos a empezar a estudiar, a hablar, en el que sí que es obligatorio, es el único obligatorio. Bueno, pues en el caso de que, si no lo habéis hecho ya, queráis hacer el del ensayo, pues como veis, como siempre, ¿no? Dentro de la unidad 6 o tema 6 me voy a la segunda sección, ejercicio voluntario, pulso ahí y lo que me dice, ¿no? Pues, hay un texto ahí de, bueno, un intelectual y un ensayista muy famoso entre los lectores y demás, que es José Antonio Marina, además habla muchas veces de temas de educación y demás, y pues una serie de ejercicios, ¿no? A partir del texto, pues la estructura, el resumen, por qué crees que es ensayo, ¿no? Un poco qué características de ese ensayo que hemos estado viendo pueden aparecer ahí, y hacer luego un pequeño texto, un breve ensayo acerca de los temas que trata, ¿no? Marina en ese texto, pues la felicidad, la perfección, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues, como dice, escribe un breve ensayo donde expongas tu punto de vista. Es decir, primero, como suele ser habitual, atención a las características del texto que estamos hablando, estructura, el tema, qué características, ¿no? Del texto ensayístico, de los ensayos aparecen ahí, y luego la opinión, el ensayo propio vuestro. Bueno, pues aquí lo dejamos.